30 de noviembre, cuarto día de nuestra semana de celebraciones por el 35 aniversario del capítulo de Ingeniería Agrícola y el 52 aniversario de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Y como hemos venido estilando en los últimos años, los últimos 4 años especialmente, incluido tenemos contactos con nuestros colegas, amigos, en varios países, y en esta oportunidad nos ha permitido tener presentes acá a los colegas de la Escuela de Hidrociencias de México. Entonces, el posgrado de hidrociencias nos viene acompañando ya en 3 años consecutivos. El año pasado tuvimos el acompañamiento de colegas de España, de colegas de Colombia, del Ecuador. Y bueno, en este año desarrollamos con los colegas del posgrado de hidrociencias del Colegio de Posgraduados. Entonces, la primera conferencia la vamos a tener con el doctor Jorge Flores Velázquez. Vigil, ¿no? Él es mañana. Ahorita es el doctor Efraín. Ah, sí, Efraín. Yo estoy en un error. Vamos a ver. A ver, esa es la emoción. Ayer también me emocioné demasiado que interpreté mal, 16 horas, yo ya estaba conectándome ya. Y era las 6, no las 16, ¿no? Jorge Flores, no. Veamos. Efraín Neri. Modflow, ¿no? Modflow. Ah, acá está. Sí, como ya le ubiqué. Como repito, es la emoción nos embarga, dicen a veces. Ya, entonces, sí, hoy día empezamos las conferencias internacionales con la participación del doctor Efraín Neri Ramírez, quien es titulado de Ingeniería Ambiental de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, maestría en Ciencias Agropecuarias y Ciencias Agrícolas del Colegio de Posgraduados de Ciencias Agrícolas, México. Doctorado en Hidrociencias del Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas de México. Docente de la Universidad de Tamaulipas, México, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Es miembro del Cuerpo Académico Sistemas de Producción de Frutas y Hortalizas. Tiene capacitación para la implementación de sistemas que permiten la conservación y el eficiente uso del agua en la agricultura. Y tiene capacitación en asistencia técnica para la evaluación de sistemas de riego en Puebla, México. También evaluación de sustentabilidad del acuífero de Cautitlán, Pachuca, mediante el uso de metodología MESMIS. Es autor del libro El agua, recurso en crisis, que sería bueno también, de repente nos puede compartir algo sobre ese libro. El tema que hoy día nos comparte es modelación de acuíferos y aprovechamiento sustentable utilizando ModFlow. Entonces, sin más que decir, doctor Efraín Neri Ramírez, le dejamos en el uso de la pantalla, de la palabra y de las presentaciones también. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y pues en primer lugar, agradecer la invitación. Muchas felicidades por su aniversario. Que vengan muchos más. Y pues bueno, gracias por la presentación también. Voy a iniciar con la pequeña plática que hemos preparado para el día de hoy. Voy a compartir pantalla y ustedes me indican si ya la pueden ver. Ya, perfecto, ya está. ¿Sí? Voy a maximizar. Ok. Bueno. Pues vamos a empezar. Como ya escucharon ustedes, voy a
hablar un poquito acerca de la modelación de flujo subterráneo y cómo puede ser una herramienta esta para hacer propuestas de manejo sustentable de los acuíferos, en este caso también recuperación de los mismos, utilizando una herramienta que ya tiene algunos años, la cual se llama ModFlow, que voy a platicarles en una primera instancia una pequeña introducción acerca de esta interfaz, cómo funciona, cómo se hace un modelo, y posteriormente les presentaré un estudio de caso de una aplicación de un modelo de simulación. Bueno, vamos a empezar entonces. El ModFlow fue creado, es una interfaz para modelar en 3 dimensiones que fue creado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. La primera versión fue en 1988. Actualmente, la versión que está en el mercado es Visual ModFlow Flex, versión 8, que salió en marzo de este año y ya cuenta con muchas ventajas. Pero ¿para qué nos sirve este software, esta interfaz? Permite hacer modelados de qué está sucediendo en las aguas subterráneas, cuál es la comunicación que hay entre acuíferos, cómo se está manejando la recarga, cómo está en función de las extracciones y cuáles serían, nos permite hacer simulaciones de qué esperar en un futuro ya sea cercano o lejano. Es una de las interfaces más amigables que hay. Se puede trabajar bastante bien con el uso del ArcGIS o con un software libre que yo creo que tal vez algunos de ustedes conocen, que es el QGIS, también, que es un software libre y puede trabajar de forma combinada para poder generar mejores modelos. En forma breve quiero mostrarles cuáles son los pasos simples para poder hacer un modelo en esta interfaz llamada ModFlow. Reduzco estos pasos en 7, los cuales son los objetivos, seleccionar el tipo de modelo, recolección de datos, discretizar el modelo, definir algunos datos hidráulicos del acuífero, como son las fronteras, agregar los pozos, las extracciones. Una vez que se hace eso, se corre el modelo y se hace una calibración con los resultados que se obtienen. Una vez calibrado, nosotros podemos proceder a hacer una predicción e incertidumbre y finalmente ya les presentaría un ejemplo de modelación. Bueno, vamos a continuar. Cuando nosotros partimos de un acuífero y queremos saber qué está ocurriendo, es algo complejo muchas veces por todos los factores que tienen un efecto sobre el mismo. Y al ser algo intangible, como no podemos verlo en tiempo real, como vemos el agua superficial, pues se hace un tanto complejo el poder saber qué está ocurriendo ahí abajo. Entonces, para nosotros iniciar con el decir, bueno, voy a hacer un modelo de un acuífero X, yo tengo que iniciar con la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito del modelo que voy a crear? Tenemos 2 principales factores, que serían el abastecimiento de agua, flujo de agua regional, contra un sistema de remediación, flujo de agua local. ¿Cuál va a ser el objetivo que va a tener mi modelo? Aquí en México, principalmente se ha hecho un uso bastante amplio del ModFlow, principalmente para simular condiciones con base en las extracciones que se manejan cada año para saber cuándo vamos a llegar a un punto sin retorno. Principalmente ha sido el uso que se le ha dado. Sin embargo, puede servir para acuíferos grandes como para acuíferos pequeños. Y los resultados que brinda esta metodología o el uso de este modelo permite a los tomadores de decisiones implementar planes de acción para recuperar un acuífero o planes también para dar un manejo más sustentable del mismo. Por lo regular, casi necesitamos nosotros tener un punto de partida.
Es decir, no todos los acuíferos son candidatos óptimos para poder hacer un modelo. ¿Por qué? Se requiere tener datos base del mismo, principalmente extracciones, recargas, algunos pozos de observación y algunas otras variables geológicas que son necesarias, como vamos a ver un poquito más adelante. Una vez que nosotros ya sabemos, ya tenemos claro cuál va a ser el propósito por el cual yo voy a hacer un modelo, entonces debo de recordar lo que comentaba hace un momento, qué tanta disponibilidad de información puedo tener acceso a ella. Porque hay una premisa en la cual parte casi todos los sistemas de modelación. Si nosotros alimentamos el modelo con datos, valga aquí la palabra, ¿no? que uso, que sería basura, pues vamos a obtener resultados basura o que no van a tener un uso realmente bueno o real de las situaciones. Entonces, necesitamos conocer datos y que sean fidedignos. Ahora bien, hay algunos conceptos que tienen que ver con los tipos de modelos que quiero también hacer mención para cada uno de ustedes. Hay al menos 3 tipos de modelos, el primero de ellos es predictivo, que es el que más se ha utilizado aquí en el país, en México en este caso, y que yo creo que, de acuerdo a lo que he leído, también se ha usado mucho en Perú, para pronosticar qué nos depara el futuro bajo las condiciones actuales de explotación. Tenemos otro tipo de modelo, el cual es interpretativo, que se nos permite organizar y sintetizar los datos que tenemos en campo para entender de una mejor forma qué es lo que está ocurriendo con el flujo subterráneo. Y tenemos finalmente un modelo del tipo genérico. ¿Ese para qué nos sirve? Principalmente para hacer un análisis de los sistemas hidrológicos y, en este caso, algunas hipótesis que pudiéramos tener con el sentido, algo que olvidé mencionarles, es que no solamente permite modelar o simular condiciones de flujo subterráneo, también tiene un apartado para poder simular cómo sería el movimiento si es que se tienen localizadas fuentes de contaminación. Entonces, eso también nos puede servir para saber en un determinado tiempo si ya se tiene identificada una fuente contaminante, en un rango o en un intervalo de qué tiempo va a afectar a la totalidad del acuífero si es que no se hace alguna acción correctiva. Tenemos 2 principalmente aspectos que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros vamos a crear un modelo. Tenemos un modelo matemático y un modelo conceptual. El modelo matemático está basado principalmente en modelos analíticos y modelos numéricos. El primer modelo analítico es aquel que tiene una solución exacta. Por ejemplo, la ley de Darcy, que pueden ver ustedes en su pantalla. Y tenemos otro caso, que pudieran ser los modelos numéricos, los cuales no tienen una solución exacta, como puede ser el flujo en medios porosos, y pongo de ejemplo aquí la ecuación de Laplace. En el caso de los modelos analíticos, tienen algunas ventajas el poder implementarlos en esta interfaz que es el ModFlow. ¿Por qué? Tienen la ventaja de que son un tanto más sencillos, son más prácticos para utilizar, o tienen soluciones en menor tiempo. Las soluciones que genera el modelo son estables y los resultados se acercan mucho a la realidad. Sin embargo, como todo en la vida, hay algunas desventajas de estos modelos analíticos. Para que nosotros podamos implementar este tipo de modelos, necesitamos que el medio acuífero sea lo más homogéneo posible. Y entonces, si no hay esa homogeneidad, se pierde un tanto en la precisión de los resultados que nosotros podamos obtener. Otra de las desventajas es que la dispersión es espacialmente uniforme, aunque puede ser anisotrópica. Entonces, esta dispersión puede ser bastante amplia. Es una de las desventajas de este modelo analítico. Ahora bien, vamos a los modelos numéricos. En este caso, como mencionaba,
Si nosotros ya tenemos bien caracterizado nuestro acuífero, contamos con datos de geología, de tipo de suelo, ya tenemos algunos cálculos de evapotranspiración, que son datos que van a alimentar al modelo, pues va a ser de forma más sencilla que el modelo va a poder correr y darnos algún resultado que pueda permitirnos tomar decisiones. Entonces, dentro de las ventajas que nosotros podemos encontrar aquí, es que puede manejar geología heterogénea y anisotrópica, ambas que mencionábamos anteriormente, puede manejar grandes cantidades de información y un aspecto muy, muy importante, permite o puede interpolar resultados con facilidad. Si nosotros tenemos algunos datos faltantes, el sistema es capaz de interpolar dichos valores teniendo datos anteriores o posteriores. Dentro de las desventajas es que el modelo numérico muchas veces es un tanto más complicado en su manejo y cuando corremos dicho modelo tarda un poco de tiempo en mostrarnos los resultados. Ahora bien, la nueva interfaz que hacía mención al inicio de mi participación, que tiene que ver con Modflow Flex, la versión 8, maneja estos dos modelos. Necesitamos hacer una combinación de ambos. Un modelo conceptual se genera ahí primero, damos unos datos de inicio, ponemos un intervalo de tiempo que queremos analizar y una vez que cargamos o alimentamos al sistema con los datos iniciales, podemos pasar al modelo matemático. En este pequeño esquema, el modelo analítico dice que es una ecuación simplificada cuya solución se puede obtener por métodos analíticos y el numérico son aproximaciones. Entonces, lo que hace Modflow es que combina ambos modelos analítico y numérico y nos permite generar resultados que se acerquen, como mencionaba anteriormente, a algo que se apegue a la realidad. Como vamos a ver un poquito más adelante, tenemos una forma de validar los resultados que se obtengan a través del modelo. Por eso es necesario tener datos y hacer un balance de aguas subterráneas. Bueno. El Modflow trabaja con diferencias finitas, el cual es el método más sencillo y utilizado. Sin embargo, tiene también la facultad de trabajar con elementos finitos. Sin embargo, no es demasiado recomendable debido a la complejidad que esto conlleva. El modelo se va a hacer más grande, va a tener más datos, más valores y a la hora de correr dicho modelo, las posibilidades de que haya mayores errores se eleva considerablemente. Bueno, ¿qué tipos de datos requerimos para alimentar nuestro modelo? Nosotros necesitamos datos topográficos, necesitamos caudales y niveles de río, porque yo sé que se van a preguntar, bueno, si estamos hablando de aguas subterráneas, ¿por qué estamos metiendo también información de aguas superficiales? Bueno, están conectados y uno afecta a otro. En el caso de Modflow, se les toma como condiciones de frontera a los ríos, a los lagos, es decir, son límites que van a tener, por ejemplo, los acuíferos, en los cuales va a haber comunicación entre ellos, sin embargo, son una barrera, por decirlo así, o una delimitación misma del acuífero. ¿Qué más datos necesitamos? Precipitación, evaporación, necesitamos tener georreferenciados los aprovechamientos. Tenemos que ir hacia atrás a ver cuál es el historial que se conoce de los pozos. En el caso que nuestro interés sea el de evaluar un contaminante en específico, pues tenemos que tener localizadas las fuentes contaminantes también, georreferenciadas, la geología y la geohidrología del acuífero, tener datos de conductividad hidráulica del suelo, coeficientes de almacenamiento y algunos factores de dispersión que se pudieran obtener. Obviamente, para poder obtener esas conductividades hidráulicas y los coeficientes de almacenamiento, pues vamos a necesitar tener por lo menos algunas pruebas de bombeo. Ok, una vez que ya pudimos acceder a una fuente fiable de información, nosotros podemos iniciar con la creación de un modelo conceptual. Y podemos desarrollar una intuición de los resultados, es decir, ya podemos tener una primera hipótesis de cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener porque ya contamos con cierta información de origen.
Si el modelo matemático no reproduce resultados esperados, entonces tenemos que irnos para atrás al modelo conceptual, es decir, con los datos que estamos alimentando el modelo para que encontremos algún posible error. La parte medular al hacer un modelo de simulación con ayuda de la interfaz Modflow es la discretización. ¿Qué es la discretización? Simplemente es hacer el mallado, es el delimitar el acuífero, el poner el tamaño, número de celdas que va a incurrir, el tamaño de cada celda, y es aquí donde es importantísimo el poder utilizar los sistemas de información geográfica, ya que reducen muchísimo el tiempo, y Modflow permite la combinación con ArcGIS y con QGIS para poder jalar grids, por ejemplo, directamente a esta interfaz. Y bueno, esta discretización nos va a permitir incrementar la estabilidad del modelo. Mientras mejor discreticemos el modelo, va a ser más estable a la hora de correrlo. También va a tener mejor resolución y va a minimizar la dispersión numérica que pudiera tenerse cuando no se hace una correcta discretización. Y también, algo importantísimo, ahorita con las computadoras, con la memoria RAM, cuando nosotros hacemos un modelo de la forma adecuada, el esfuerzo que va a tener que hacer la memoria RAM va a ser menor. Y no vamos a correr el peligro de que nuestra máquina se congele o tenga algún problema. Y obviamente debe de haber un equilibrio razonable entre los objetivos. Entre estos que mencioné anteriormente, tiene que haber cierto equilibrio. Bueno, hablando un poquito acerca de la estabilidad del modelo, es importante que nosotros establezcamos bien el número de aprovechamientos, los tengamos bien georreferenciados, pero también tengamos bien establecido cuáles son las extracciones, cuál es el nivel estático. Si hicimos alguna prueba de bombeo, también si tenemos, por ejemplo, los niveles dinámicos, toda esa información, el diámetro del ADM, etcétera, todo eso puede quedar alimentado en cada uno de los pozos. Yo sé que se preguntarán, bueno, y si yo tengo 1000, 2000, 5000 pozos en un acuífero, pues me voy a tardar muchísimo cargar esa información. Otra de las ventajas que tiene el uso de Modflow es que reconoce, por ejemplo, hojas de Excel. Entonces podemos tener ya alimentada una hoja de Excel con esos datos y el Modflow puede extraer esa información para poderla cargar directamente al modelo. Y el refinamiento de la malla simplemente podemos adecuarlo a la zona que sea de nuestro interés, a pesar de que tengamos un acuífero bastante de mucha superficie. Ok. Siguiendo con esto de la discretización que les comentaba, que es algo importantísimo, una de las recomendaciones cuando alguien va a hacer un modelo es que las celdas preferentemente sean cuadradas, no rectangulares, sino cuadradas, para evitar que haya algún tipo o se presente algún tipo de problema con las celdas vecinas. Es decir, que sobreestime algún valor o subestime alguno. Otro aspecto importantísimo es que es recomendable alinear los ejes en dirección del flujo del agua subterránea para evitar así que haya dispersión en cuanto a lo que mencionaba, que hay una sobreestimación, una subestimación, en este caso de caudales. Bueno, en esto de la discretización, nosotros podemos también identificar grids o layers, serían capas. Lo recomendable es que las capas, a pesar de que tengamos diferentes tipos de materiales de suelo, nosotros procuremos que sea lo más homogéneo posible a distintas profundidades, de tal manera que el modelo no presente condiciones, por ejemplo, donde haya ciertas variaciones, como las que pueden observar ustedes aquí entre cada una de las capas. Aquí hay cierta uniformidad y aquí hay menor uniformidad y aquí vuelve a haber uniformidad. Entonces, una de las recomendaciones al hacer la discretización es que seamos lo más homogéneos en cuanto a los materiales que nosotros vamos a considerar dentro de la geología del acuífero. Bueno, nosotros podemos deformar, el Modflow lo permite deformar las celdas
para hacerlas coincidir con la geología. Sin embargo, si nosotros queremos ajustar demasiado las celdas para que se asemejen más a la realidad, el riesgo que corremos es que podemos tener el riesgo de una inestabilidad numérica y que pueda haber dispersión en los resultados. Ok. Bueno, esto ya lo había mencionado, no debe haber capas discontinuas. Y en este caso, cuando simulamos capas geológicas, la recomendación es utilizar más capas para simular un estrato, es decir, una capa del modelo es una división matemática y no significa un estrato geológico distinto. Simplemente buscar homogeneidad. Otro aspecto importante, evitar un empalme menor del 75% en las celdas adyacentes. Y ahora bien, ¿cuáles son los parámetros hidráulicos que son necesarios de tomar en cuenta? El primero de ellos, y muy importante, la transmisividad, el coeficiente de almacenamiento. Ambos valores son tomados a través de pruebas de bombeo y en muchos acuíferos muchas veces por la misma geología que tienen es difícil el poder hacerlos. Entonces, si no se cuentan con datos fiables de transmisividad y coeficientes de almacenamiento, es un poco complicado el hacer el modelo de simulación, ya que los resultados que obtendríamos no serían muy fidedignos. Otro aspecto importante que mencioné también hace algunos minutos es el establecimiento de fronteras. Las fronteras más importantes en NotFlow son el Constant Head, que sería la carga constante, los ríos o lagos, el General Head, que sería la carga general, y el Specific No Flux, identificar cuando no hay flujo, cuando no hay comunicación entre celdas. Estos 4 fronteras son importantísimas para poder tener una visión más completa y tener resultados más cercanos a la realidad. Entonces necesitamos tener mucho cuidado cuando se agregan. Si tenemos identificado en la parte superficial este tipo de fronteras, hay que incluirlas con la finalidad de que sean consideradas por el modelo de flujo subterráneo. Dentro de las problemáticas que se enfrenta cuando alguien quiere hacer una modelación de acuíferos, es el agregar los pozos. Yo les mencionaba hace un momento que ya permite el extraer de una hoja de Excel los pozos, obviamente con toda la información que ya esté previamente cargada en esa hoja de Excel. Sin embargo, necesitamos verificar, aunque es una tarea ardua, aunque carguemos ya todos los 1000, 2000, 5000 pozos que tengamos, hay que tener cuidado en no sobreestimar los caudales y más cuando hacemos una corrida del modelo a 10 años, 20 años o 30 años. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos o estamos sobreestimando caudales, existe la posibilidad de que las celdas se sequen y entonces eso ocasionaría resultados erróneos. Las celdas secas, es decir, los pozos que están dentro de una celda, que estamos sobreestimando su caudal, van a ocasionar errores realmente graves en nuestro modelo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando en una celda el nivel de agua subterránea es más bajo que el límite inferior de una celda, esta se va a secar. Entonces, una vez que se seque, esa celda ya no va a ser tomada en cuenta por el modelo. Y eso nos va a ocasionar errores en el modelo. Entonces, tener mucho cuidado cuando nosotros cargamos los pozos. Bueno, ¿qué es lo que pasa si incurrimos en este error y una celda se seca? El primer efecto que vamos a enfrentar es que las celdas adyacentes, las que sean vecinas de esta, se secarán con más facilidad y va a suceder, va a ser algo en cadena, la siguiente y la siguiente y la siguiente, entonces nos va a marcar un error cuando nosotros corramos el modelo. Entonces, cuando nosotros, para evitar este tipo de situaciones, lo que se puede hacer es la opción de rewiring. ¿Qué podemos hacer? Es activar o desactivar unas celdas cuando nosotros ya tengamos identificados pozos, por ejemplo, que ya han sido reasignados o que ya no tienen algún tipo de extracción. Nosotros podemos inhabilitar esa celda para evitar que sobreestime valores o seque dicha celda.
Bueno, vamos a continuar. Una vez que ya cargamos, ya tuvimos cuidado con la discretización, cargamos pozos, entonces podemos proceder a correr el modelo. Una vez que lo hacemos, va a despegar una ventana con los resultados. En estos resultados nosotros vamos a ver cuál sería el comportamiento que están teniendo esas extracciones y las recargas, cómo se están comportando con base en datos que ya tengamos con anterioridad. Una vez que nosotros revisemos los resultados que nos está brindando el modelo, los comparemos con algunos datos medidos, podemos proceder también a una calibración, que sería la segunda parte de esto. ¿Cómo yo calibro? ¿Cómo yo sé que mis resultados son fiables o no fiables? Bueno, al calibrar nuestro modelo, lo que vamos a lograr es simular el comportamiento del acuífero comparado con los resultados del modelo con observaciones de campo. Entonces, para poder hacerlo, nosotros vamos a necesitar hacer un balance dentro de ese acuífero. Y uno de los aspectos bastante relevantes que quiero compartir con ustedes es que dicha calibración, que se puede hacer manual o automática, la interfaz así lo permite, no nos va a dar resultados únicos. Es decir, si yo hago un modelo y alguno de ustedes hace el mismo modelo, puede darse el caso que la calibración nos salga un tanto diferente por la forma como hagamos dicha calibración. Entonces, necesitaríamos ajustar dicho modelo, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, para poder aumentar la fiabilidad del mismo. ¿Qué factores nosotros podemos o qué parámetros utilizamos para poder calibrar? Conductividad hidráulica, recarga, condiciones de frontera y los coeficientes de almacenamiento. Y en el caso de que estemos interesados en saber cómo se está comportando un contaminante en específico, se puede incorporar dicho parámetro para hacer la calibración. Bueno, ahora bien, hay una fase que tiene esta calibración, que es una calibración cualitativa. Esta se hace comparando la elevación del nivel piezométrico versus los abatimientos. Sin embargo, es importante que nosotros tomemos en cuenta que el modelo no toma en cuenta el criterio de la persona que desarrolló las configuraciones a mano. Es decir, lo toma simplemente con los datos que nosotros le demos, es lo que va a hacer. Aunque ya la inteligencia artificial está muy avanzada, el ModFlow aún no está en ese ámbito. Entonces, con el tiempo se tienen más puntos de calibración en un mismo sitio. Sin embargo, esto crea problemas al querer simular un acuífero partiendo de una configuración con muy pocos valores. ¿Okay? Entonces, lo deseable es que cuando nosotros hagamos esa calibración, lo que sería el error de la raíz media cuadrática sea inferior al 10%, para que nosotros podamos decir que nuestro modelo ya está calibrado. En cuanto a la exactitud de la calibración, Sayers y colaboradores en 2004 comentaron lo siguiente: estudiaron los efectos de diferentes calibraciones en predicciones y ellos concluyen que los modelos relativamente simples producen predicciones con una exactitud muy razonable, incluso en acuíferos complejos, es decir, que sean de mucha superficie o que tengan parámetros tal vez no de muy buena calidad. ¿Okay? Y bueno, como les mencionaba, el ModFlow también cuenta con un paquete de calibración automática. Sin embargo, la recomendación es hacer ambas. Primero la manual y después una calibración automática. Y la última parte, ya para entrar a la parte final de mi participación con ustedes, esta parte de predicción e incertidumbre. Una calibración es una manera de interpretar los resultados, sin embargo, puede haber una combinación distinta de parámetros para calibrar un mismo modelo. Entonces, por eso es importante también un estudio de sensibilidad que se hace después de la calibración, que esto nos permite, este análisis de sensibilidad nos permite identificar los cambios que se están dando en esos parámetros.
Ok, una vez que ya les comenté esto, vamos a pasar ya a la última parte de mi participación. Les voy a mostrar un estudio de caso, un modelo de simulación utilizando ModFlow para el acuífero ubicado en la parte central, en el centro de nuestro país, en este caso de México, que es el acuífero Cuautitlán-Pachuca. Para ponerlos un poco en contexto, en México existen 653 acuíferos. En el 2010 había 100 acuíferos sobreexplotados. De acuerdo a datos de la Conagua del año pasado, 2021, se tienen identificados ahora ya 157 acuíferos. Es decir, prácticamente en 10, 11 años se han sobreexplotado o han caído ya en esta condición 57 acuíferos en México, lo cual es un dato alarmante. Y en el caso específico del Cuautitlán Pachuca, presenta minado del mismo con valores demasiado elevados, razón por la cual fue seleccionado en este estudio para poder hacer un modelo de simulación que nos permitiera, en este caso, hacer una propuesta de manejo adecuado para recuperar. No hay disponibilidad en dicho acuífero, el minado es bastante amplio, pero ¿cuáles serían algunas recomendaciones para poder recuperar esa condición o cambiar esa condición tan contrastante que se tiene? Ok. En el Valle de México existen identificados 5 acuíferos que son de los que muestran el mayor estrés o las condiciones más difíciles. El estudio de caso que les presento es en específico el acuífero Cuautitlán-Pachuca, y hasta antes de que se realizara el modelo se tenían los datos oficiales que la Conagua había publicado, que en este caso es la Comisión Nacional del Agua, que es la institución encargada de dar seguimiento a todo este tipo de aspectos relacionados con el agua. Estableció que había una extracción media en el 2009 de 751 millares de metros cúbicos, hectómetros cúbicos al año, y una recarga de 356 hectómetros cúbicos al año, lo cual nos da una relación de extracción-recarga de 2.11 y un minado de acuífero de menos 394.60 hectómetros cúbicos al año. ¿Cuáles eran condiciones bastante críticas? Bueno, esa fue la información con la que nosotros partimos. Un aspecto interesante de lo que sucede en ese acuífero es que, lejos de lo que uno pudiera pensar, que el uso de aguas subterráneas, el sector que es el más demandante, como se sabe a nivel mundial, que principalmente es la agricultura, en ese acuífero, desde hace 10 años, el sector público urbano de servicios es el que ocupa el primer lugar. Casi el 70% del agua subterránea se utiliza para el público urbano o servicios. Y el agrícola está en segundo lugar con un 25%. La tendencia en toda la zona metropolitana que se tiene, que es cercana a Estado de México, Ciudad de México, es el contraste. Todas las zonas agrícolas han tenido que ceder su agua para el uso de público urbano. El acuífero Cuautitlán-Pachuca cuenta con una precipitación media anual de 653 milímetros al año y una temperatura media anual de 14.7 grados centígrados. Dentro de las unidades hidrogeológicas que se identificaron en dicho acuífero, como ustedes pueden notar, el material que más se repite a lo largo y ancho de dicho acuífero son vulcanitas y depósitos aluviales, que tienen una permeabilidad media. Sin embargo, como ustedes pudieron observar anteriormente con los datos de recarga, la recarga es bastante inferior a la extracción. Esto es debido a que toda la zona que se encuentra en esta parte central, que consigue al Estado de México y el Estado de Hidalgo, concentran un gran número de población y
las zonas de recarga que hace algunos años estaban disponibles, ahora no lo están porque ahora ya están cubiertas por concreto. Ahora bien, el modelo que se hizo, ¿cómo se hizo? Bueno, se hizo una malla rectangular con celdas cuadrangulares, compuesta por 9.744 elementos, con 84 filas y 116 columnas. El área del acuífero es de 3.900 kilómetros cuadrados. Sin embargo, se tuvo que hacer un mallado completo de casi 9.744 kilómetros cuadrados. Sin embargo, nosotros activamos 3.893 kilómetros cuadrados. Cada celda es 1 kilómetro cuadrado, para poder tener los datos de la mejor forma posible y evitar lo que mencionaba anteriormente, las celdas secas. Cuando nosotros discretizamos el modelo, nosotros se utilizó, la geología disponible y hicimos 3 capas. Como mencionaba anteriormente, mientras más simple sea el modelo y la discretización, más posibilidades tenemos de que los resultados sean lo más cercanos a la realidad posible. ¿Cuál fue el espacio temporal que nosotros utilizamos? Bueno, nosotros utilizamos un periodo de extracción de 40 años, desde 1990, que se contaban con esos datos, hasta el año 2030, que se hicieron las simulaciones. Y bueno, se analizaron 4 periodos, 10, 20, 30 y 40 años, correspondientes al año 2000, 2010, 2020 y 2030. Bueno, como les había mencionado, hay cierta información que ya de algunos estudios donde se menciona, por ejemplo, que en 2010 los volúmenes de extracción eran de cercanos a 751.28 hectómetros cúbicos por año y la extracción era bastante inferior, cercana a 300 hectómetros cúbicos por año. En 1990 la extracción era de 587 hectómetros cúbicos por año. Así que tomando de partida estos valores, nosotros cargamos alrededor de 1.094 pozos de extracción, de los cuales nosotros pudimos tener acceso a 100 pozos de observación, en los cuales se llevaron a cabo las pruebas de bombeo para poder obtener los parámetros de transmisividad, conductividad hidráulica y los coeficientes de almacenamiento. Bueno, también con uso del ArcGIS y ModFlow nosotros pudimos identificar algunas zonas de recarga. Como ustedes pueden observar, las zonas de recarga que nosotros tenemos identificadas en azul corresponden, que las que son todavía identificadas, son zonas que se encuentran lejos o fuera del área urbana y también un poquito cercanas o a las zonas de riego, pero no dentro de. Son las zonas identificadas como las zonas de recarga. Ahora bien, una vez que ya se tuvo con la información, pudimos obtener nosotros algunos valores de la conductividad hidráulica y también tuvimos la posibilidad, se tuvo la posibilidad de hacer un mapa donde se pudiera identificar la variación que tiene con alrededor de 17 valores, como pueden ustedes observar en sus pantallas. Y el coeficiente de almacenamiento con ciertas variaciones. Dicho sea de paso, en este valor hubo muy poca variación. Si ustedes se dan cuenta, este valor se mantuvo en prácticamente la zona del estado de Hidalgo y del estado de México, este valor de 0.001 de coeficiente de almacenamiento. Y ya la porosidad efectiva y la porosidad total prácticamente no tuvieron variaciones. Una vez que ya se hizo el modelo, tuvimos que hacer la calibración y la validación. Y aquí en esta tabla puedo mostrarles, o se observa, la cercanía de los valores que se obtuvieron. Por eso se pudo validar dicho modelo, ya que la variación fue menor al 10%. Ok, y ya terminando mi participación. Podemos mencionar
que otro aspecto que tomó en cuenta, que llevaba el título, también la sustentabilidad del acuífero, para poder evaluarla nosotros, además del modelo de simulación o el modelo de flujo subterráneo de ModFlow, se utilizó una herramienta propuesta por Macera en 1999, que es la metodología MESMIS, que nos permite evaluar si un sistema es sustentable o no. Dicho sea de paso, cabe mencionar que esta metodología hasta 2010 no había sido implementada en un acuífero como tal. Fue la primera vez, fuimos precursores en ese entonces de esta metodología aplicada a un sistema tan complejo como es un acuífero. Principalmente había sido utilizada para sistemas de producción, por ejemplo, de maíz, de frijol, etcétera, y la utilizamos. ¿En qué consiste esta metodología? Consiste en establecer indicadores del tipo económico, social y ambiental que nos permitan a nosotros, con una variabilidad espacial y temporal, es decir, a lo largo del acuífero y también en un periodo determinado de tiempo, para poder establecer si dicho sistema es sustentable o no lo es. Se hizo un ejercicio con 2 periodos de tiempo, de 1970 a 1990 y un segundo periodo de 1991 a 2010. ¿Cómo lo hicimos? Establecimos esos indicadores que aquí los comparto con ustedes. Los cuales son estos. Se identificaron por atributos de productividad, estabilidad, resiliencia, confiabilidad, adaptabilidad, equidad, autogestión y criterios de diagnóstico como eficiencia, diversidad, conservación de recursos, uso de energía eléctrica, evolución del acuífero, y algunos más. Pero a donde quiero llamar su atención es a lo siguiente. Y se identificaron 14 indicadores que nos pudieran a nosotros dar una idea de qué tan cercano estaba a un sistema sustentable o no, dicho acuífero. Estos indicadores son del aspecto ambiental, económico y social. Pueden ver ustedes algunos como los volúmenes de extracción, costos de extracción, cambio de uso de suelo, valor económico del agua. Y dentro de los factores sociales que se consideraron serían la participación social en la toma de decisiones y el índice de desarrollo humano. Ok, ya que tuvimos identificados estos factores, ¿qué hicimos? Bueno, se identificaron y se les empezó a dar un valor. Y ya que identificamos ese valor, hicimos un ejercicio que voy a presentar a continuación, pero antes de hacerlo quiero mostrarles el balance de aguas subterráneas que se obtuvo y con el cual comparamos con el modelo de simulación. El balance de aguas subterráneas que se pudo realizar con los datos que se obtuvieron en campo nos dieron una extracción bruta de 751.3 hectómetros cúbicos al año y una recarga de 344. Sí, perdón, ¿tienen alguna pregunta? Perdón. ¿No? Ok, muy bien. Continúo entonces. Ya estamos por terminar, ¿eh? Ya. Unos 5 minutos. Perdón, Luis. Rubiño Espanta va a tener una Ok. Perdón, sí. diferencia. Mejor salgo de esto, de que se acaba mis. Sí, y bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Estoy a punto de concluir ya. ¿Sí? Continúa, doctor. Al final ¿Continúo? hacemos las preguntas. Ok. Bueno, bien, voy a continuar. Yo sé que ya me extendí un poquito. Les presento rapidísimo. En estas zonas nada más, estas son las zonas identificadas donde hubo la mayor extracción en todo el periodo de tiempo evaluado, que corresponden a Tizayuca, Nextlalpan, Tultepec, Cuautitlán Izcalli. Aquí les presento el proceso que se dio, el volumen, la evolución del nivel estático, un descenso de 26 metros en este periodo del 90 a 2010, un descenso de 1.3 metros por año, y en este caso, en uno de los pozos en Cuautitlán Izcalli, donde se ve la mayor problemática, 2.5 metros por año. Y estos son los resultados que con esto ya quiero terminar mi participación. El modelo de simulación nos dio estos resultados. Estos son lo que simuló en el año 2000, 2005, 2010
Si se dan cuenta, se acerca muchísimo al valor que obtuvimos con el balance 747 y la extracción. Están un poquito la extracción, la recarga sobreestimada, y en el caso de la extracción está muy cerca de lo que el modelo nos dio. Ahora bien, lo que está ocurriendo en 2015, 2020, cuando yo comparo estos valores que nos hizo el modelo de simulación con los que se presentan oficialmente, aquí sí hay cierta variación. Lo que presenta oficialmente Conagua actualmente nos dice que sí hubo una reducción en la extracción y una reducción en la recarga de lo que se estimaba a través de este modelo, que es lo que estamos viviendo ahorita o vivimos 2020. ¿Eso a qué se debe? A que hubo un ajuste en la poligonal del acuífero y se extrajo a algunos estados que eran los que, algunas zonas que eran las de mayor extracción. Entonces, la realidad es que nos encontramos en condiciones muy cercanas a esta extracción. Entonces, y lo que nos esperan ya no muy lejos, en el 2025, son condiciones todavía más terribles. Con esto concluyo. En el caso de la sustentabilidad, este tipo de diagrama nos permite, ya una vez que se identifican los indicadores, el sistema azul es el del 91 a 2010 y el sistema rojo es el del 70 a 1990. Lo que podemos notar ahí es que todo lo que se acerca al 100 es más sustentable. Entonces hay algunos aspectos que han mejorado, sin lugar a duda, pero hay algunos otros. Por ejemplo, yo me quedé con el índice de desarrollo humano y la toma de decisiones. Actualmente ya más sectores tienen la posibilidad en la toma de decisiones y que antes no se tenía. El valor económico del agua ya tiene más valor porque ya hay menos disponibilidad, y el consumo per cápita, pues sí hay mayor consumo per cápita. ¿Okay? Y bueno, finalmente, el modelo nos permitió simular las condiciones que, como ya vimos, se acercan demasiado o muy cercanas a la realidad, y el objetivo de todo esto, y además de lo de la aplicación de la metodología MESMIS, fue crear alternativas para la recuperación del acuífero, revertir la situación que tenemos actualmente. Y dentro de esas acciones correctivas, pues está algunos planes, por ejemplo, como la de la recarga, lo pongo aquí, como la de la recarga con agua tratada, que es una de las alternativas que se dio en ese entonces, que se encuentra todavía en proceso de autorización. Y pues una que tal vez no es tan recomendable, que es traer agua de otro estado hacia ese acuífero, debido a la alta demanda que se tiene. Y bueno, concluyo mi participación. Una disculpa por excederme un poquito en el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Muy amable, excelente. Sí. Bueno, el más grande tirano es el tiempo, nos dice, ¿no? Todo Sí, no una permite disculpa. que... Sí. No se preocupe. Cuando hablamos apasionadamente en lo que nos gusta, en lo que desarrollamos, el tiempo parece que es el peor enemigo. Tenemos una consulta en el chat mientras van preparando sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes, los demás asistentes. Kevin Eduardo nos pregunta, ¿cómo se podría obtener datos para aplicar la fórmula de reservas totales del acuífero en un estudio para acreditación hídrica subterránea? Muy buena pregunta. Pues, Kevin, bueno, al menos aquí en México, pues la forma como nosotros podemos obtener esa información es a través de sondeos. Pero en algunos casos, te pongo un caso, aquí en Tamaulipas, a donde yo me encuentro ahorita, tenemos acuíferos kársticos, los cuales nos hacen prácticamente imposible hacer sondeos. Entonces, muchas veces eso es una limitante para poder obtener datos que sean pues de validez. Otro aspecto, no sé si en la zona de tu interés existan los pozos de observación que permitan el libre paso de la sonda para poder obtener esa información. Y mira, si hay esos pozos de observación, el siguiente sería para poder hacer pruebas de bombeo. Una de las dificultades que aquí en México enfrentamos mucho para, por ejemplo, hacer pruebas de bombeo, es que los productores, cuando son pozos agrícolas, no están dispuestos a apagar y prender el pozo en un
periodo corto, por ejemplo, un día. Y eso limita muchas veces pues la obtención de datos que sean de mucha utilidad o que podamos nosotros utilizar. No sé si alcanzo a responder tu pregunta, Kevin. Ok, sí, la caracterización que nosotros tenemos de hacer todos estos eventos con ponentes internacionales es principalmente para conocer cuál es la situación, el estado de la situación de los avances en tecnología, en estudios, en aplicaciones, de las herramientas que hacemos uso en la ingeniería agrícola. Evidentemente, es una competencia, ¿no? Es una competencia profesional, es una competencia de iniciativas y de creatividad también. Entonces, nos ayudan a tomar luces qué se está haciendo en otros lugares y qué podríamos probablemente hacerlo mejor, ¿no? Con esa experiencia ya transitada y no estar empezando siempre de cero, pensando que no tenemos nada, ¿no? En el mundo, en cualquier país del mundo, algún colega, algún especialista está trabajando en algo que nos puede servir a nosotros para dar un paso más adelante en la aplicación científica y tecnológica de la resolución de los problemas a los cuales nos enfrentamos. Cristian Alberto nos pregunta, en lo que respecta a recolección de datos, ¿se toma en cuenta los datos de infiltración de la zona de estudio? Sí, sí se toman en cuenta. Ahorita aprovechando lo que me acaba de comentar, miren, actualmente la NASA cuenta con unas herramientas que nos permiten ya en tiempo real acceder a información. Me parece que se llama Google Earth Engine y es la herramienta que ahorita se liberó para poder darnos datos en tiempo real en superficies bastante amplias de evaporación y de evapotranspiración. Entonces, yo creo que ahorita somos bendecidos de estar en esta época de tanta tecnología. Entonces ya hay posibilidad de obtener esta información y bastante precisa. Y sí, se tiene que tomar en cuenta. Miren, por cuestiones de tiempo no pude detenerme demasiado en lo de los balances, pero en el balance de aguas subterráneas tenemos que considerar infiltración, tenemos que considerar la comunicación que hay entre acuíferos, vecinos, etcétera. Son una serie de parámetros importantísimos que dentro del balance se toman en cuenta. El modelo como tal simplemente requiere los parámetros que yo les mencioné, pero el hacer el trabajo de campo a nosotros nos permite tener una fotografía más completa de lo que realmente está sucediendo. Dicho sea de paso, yo sé que les comenté eso, ¿no? Que agua subterránea, como no la vemos, suponemos demasiadas cosas. Y esos supuestos a veces nos alejan mucho de la realidad, de lo que realmente está pasando. No sé si Excelente. contesté la pregunta. Bien, al parecer sí. Bueno, por favor, si podría dejar de compartir, le Sí, sí, sí. agradecería mucho. Ya, listo. Bien, existe, perfecto. Como es siempre el estilo de nuestra institución, y ya que incluso venimos trabajando ya varios años con ustedes, no son un año, 2 años, son 4 años que tenemos un contacto institucional y nos vienen acompañando también. Eso nos da la seguridad de que podemos contar con su sapiencia profesional más adelante. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, otorga el certificado a Dr. Efraín Neri Ramírez por haber participado como ponente en la conferencia Modelación de acuíferos y aprovechamiento sustentable utilizando ModFlow, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Agrícola dentro del contexto de la celebración por los 52 aniversarios de la Facultad de Ingeniería Agrícola y 35 aniversarios del capítulo profesional, realizado el 30 de noviembre. Firma nuestro presidente del capítulo,
José del Carmen Pantapaz, y nuestro decano departamental, Carlos Manuel Burgos Montenegro. Agradeciéndole sinceramente por esas explicaciones, ese conocimiento que nos comparte y que nos muestra cómo está aplicándose y desarrollándose el conocimiento del desarrollo agrario y tecnológico a la resolución de problemas. Sus palabras finales, doctor, para cerrar la ponencia. Bueno, pues agradecerles nuevamente por la invitación y nuevamente disculparme por excederme un poco en el tiempo y simplemente termino con con esas palabras de decirles, esta herramienta del ModFlow, la modelación de flujos subterráneos, es una herramienta bastante útil que considero que debe de ser utilizada por los tomadores de decisiones para plantear planes de recuperación de los acuíferos. Estamos en una situación límite, yo creo que no solo en México, en Perú, en todo el mundo, y hay que poner nuestro granito de arena y tomar responsabilidad cada uno. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, se puede participar, aún lo estamos haciendo aquí internacionalmente, yo agradezco mucho eso, y esperaría, pues tal vez más adelante poder presentarles, estamos trabajando aquí en Tamaulipas y en Durango con otros acuíferos y creo que tenemos algunos planes de acción que pudieran ser tal vez valiosos para ustedes. Y nuevamente muchísimas gracias y felicidades por el aniversario. Excelente. Ingeniero Gracias. Vigil, si me permite. Ingeniero Vigil, si me permite. Doctor Juan Enrique, adelante, doctor. Doctor Neri, agradecer por la brillante exposición y por su disponibilidad siempre de apoyarnos en estas conferencias magistrales a Perú. Estamos viendo la posibilidad con el ingeniero Vigil de tener algunos cursos. Entonces yo le pediría de favor y lo invitaría a que tal vez se sume al equipo para algún curso sobre modelación en ModFlow que podríamos ofrecerle a estudiantes y profesionales de Perú. Por favor, doctor. Sí, claro, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Rubiños, por la invitación. Y pues, muchas felicidades por el aniversario nuevamente. Gracias. Que vengan muchos más. Muy amable, gracias. 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 Entonces esperamos la que se sume a nuestra sala. No sé si ya está nuestro siguiente